Así es que ahora sí, está con nosotros el general Abraham Correa Lochamín, a quien le damos el buenos días, ex comandante general de la Policía Ecuatoriana. Y empezamos con las preguntas de Alcide, Julio, Romina y quien les habla en el sistema de emisoras Atalaya a las 9:43 minutos. Perdón, 9:44 minutos, 9:44 en el territorio continental ecuatoriano. General Correa, antes de empezar la entrevista, por favor, quisiéramos Está entrecortada para ver cómo nos escucha. Está entrecortada la comunicación, no sale, ¿Nos está no escuchando sale clara. claramente, General Correa? Ahí sí le escucho, ahí le Sí. escucho. General, buenos días. Queremos que preguntarle, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus impresiones después de conocer la decisión que tomó un juez que se llama Manuel Peña Estupiñán, que determinó que las Fuerzas Armadas han vulnerado derechos de los presos durante las intervenciones carcelarias? ¿Cómo tomó usted esta decisión de este juez? Realmente no se comprende cómo puede una autoridad, un juez, apoyar un habeas corpus en favor de quienes han actuado al margen de la ley reclamando sus derechos humanos. Se sale de casillas. Los ecuatorianos nos impactamos ante una situación de estas. Si el gobierno se ha unido al pueblo para juntos generar acciones en beneficio de la paz y la tranquilidad del país, la mayor parte de los ecuatorianos anhelamos la tranquilidad y la paz, y no puede ser posible que un juez, un operador de justicia, genere acciones en contra de quienes están dándonos una cierta tranquilidad para poder vivir y realizar nuestras actividades cotidianas. Situaciones de los derechos humanos, yo los digo de estos sátrapas que solamente asoman para justificar su existencia. Los uniformados, el gobierno y el pueblo estamos unidos para poder generar acciones y apoyar las decisiones acertadas del gobierno, que son transparentes, que todos los días están informando de todas y cada una de las actividades riesgosas que los uniformados realizan. Hay policías muertos, hay huérfanos, hay familias destruidas. Y cuando estos danos sean pero sí, cuando que actúa la ley internamente. General Correa, tenemos una intermitencia en su comunicación. Y ese régimen General tiene Correa. que ser cumplido. Puchica, así no se puede entender lo que dice el general Correa, porque hay una intermitencia general en su comunicación. Los escuchamos cortado, entonces no hay una explicación, un hilo conductor de su opinión, y por lo tanto no se puede entender, ¿verdad?, lo que usted dice. No sé si podríamos mejorar un poquito la comunicación con usted para poder entender mejor y nuestros oyentes también puedan entender cuál es la opinión que usted está emitiendo en este momento sobre la pregunta que le estamos haciendo. A ver si ya podemos corregir eso, general Correa. No sé. Ahora sí, a ver, siga, continúa. No sé. Estaba en la explicación de la pregunta. Sí, le manifestaba que el gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y más que todo la mayor parte de los ciudadanos ecuatorianos estamos unidos para generar acciones que nos beneficien, para que la paz, la armonía y la tranquilidad vuelva al país.
No puede ser posible que una autoridad de justicia, un operador de justicia, a través de un habeas corpus, cuestione todas y cada una de las actividades que las Fuerzas Armadas, que los uniformados están realizando por decisión y por viendo las respuestas, estamos viendo los resultados positivos que ha habido a partir de los decretos 110 y 111 y ante esta guerra interna que estamos teniendo. La mayor parte, como digo, de los ciudadanos vemos con buenos ojos y queremos seguir apoyando esta gestión que realiza el gobierno. Ya hemos conseguido acciones muy importantes. La relativa tranquilidad existe en el país, pero no puede ser posible que un operador de justicia cuestione esto y que salga a favor de quienes han actuado al margen de la ley, porque solamente los derechos humanos lo manifiestan que sus derechos han sido vulnerados. El derecho de las personas detenidas han sido vulnerados. Yo le manifestaba y le decía de que cuando estos derechos humanos se han inclinado para ejercer acciones en beneficio de las viudas, de los huérfanos, de las familias destruidas por los asesinatos de sus miembros familiares. Esto jamás lo hacen, nunca salen a expresar nada en absoluto, pero cuando estos derechos humanos, que solamente para demostrar su existencia, generan acciones y quieren ir en contra de la corriente de lo que todos estamos anhelando. Las 9 de la mañana, 53 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el general en servicio pasivo de la policía, Abraham Correa. Más preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. General Correa, mucho gusto de saludarlo. Yo entiendo que hay jueces que se han olvidado lo que usted dice, que son servidores de la justicia y creen que son tinterillos nada más, es decir, buscan resquicios en la ley para hacer lo que les da la gana. Pero también, aquí viene el pero también, general, y quiero que usted me conteste esto, ¿qué debemos hacer? Porque aquí hemos venido sugiriendo los jueces sin rostro, los fiscales sin rostro, los fiscales fuera del país, la Comisión Internacional Anticorrupción, porque ustedes los policías andan armados, tienen chalecos antibalas, cascos antibalas, andan en grupos, muchas veces en carros blindados, pero el juez no tiene nada de eso. Han matado a muchos jueces, han matado a muchos fiscales, y el delincuente ahora, tengo entendido que usando la vieja frase de Pablo Escobar, plata o plomo, amenaza muchas veces a fiscales y a jueces. ¿Qué pasaría si un juez está amenazado y le muestran las fotos de su familia y le dicen, sabemos dónde trabaja María, dónde estudia Alcides, dónde está, dónde come Romina? ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que un juez en esas condiciones puede hacerse el 7 machos y actuar apegado a la justicia? No digo a la ley, porque para mí la ley es un mero instrumento para llegar a la justicia, pero apegado a la justicia, ¿usted cree que un juez puede actuar normalmente? De ninguna manera, son situaciones muy diferentes, licenciado. Un gusto saludarlo, un abrazo. Son situaciones muy diferentes. Los buenos operadores de justicia, tanto los fiscales como los jueces, que llevan adelante sus funciones reales, sus funciones que sean diáfanas, transparentes. Es diferente esta situación. Hay que apoyar a estos buenos jueces, a estos buenos operadores de justicia. Hay que darles el apoyo que el Estado puede generar, porque desgraciadamente pues el Estado no está en condiciones de que a todos poderlos blindar, de poderlos darles esa seguridad.
hay muchos policías que fallecen, usted ve diariamente que Fuerzas Armadas policiales no todos tienen las herramientas de trabajo para actuar, pero sin embargo están ejerciendo sus funciones. Los buenos jueces también llevan adelante importantísimas funciones y creo que es la mayoría. Muy pocos son los que se han inclinado a favor de quienes están infringiendo la ley. Y el Estado, como puede, los está protegiendo, los está dando la seguridad. Es importantísimo eso, porque como digo, la mayoría de los operadores de justicia son buenos, muy pocos son los que prácticamente ejercen acciones fuera de la ley, pero si es que hay una buena actividad, si hay una transparencia y si el Estado puede darlos esta protección, es muy importante. Desgraciadamente, pues vemos hoy que económicamente el Estado no puede darles toda la seguridad a todos las personas vulnerables, como en este caso son los operadores de justicia que se las juegan diariamente porque tienen familia, tienen hogar, tienen que tomar sus actividades, sus funciones, y de esta forma pues tratar de minimizar la violencia en el país. Usted en ese aspecto tiene toda la razón, y el Estado tiene que, de lo que tiene que ejercer acciones muy importantes de beneficio de los operadores de justicia, de los jueces, de los fiscales que realizan sus actividades. Ya vimos que un fiscal de mucha trayectoria, de acciones muy transparentes, fue asesinado. Y así están las situaciones en el país. Pero para eso son las acciones que el gobierno ha tomado, para eso son que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están llevando adelante acciones muy importantes, y así se ha minimizado esta violencia en el país. Falta mucho por hacer, porque esto es a corto, mediano y largo plazo. No se puede General suspender, Correa. esto tiene que ir cada vez creciendo más, controlándose mejor. General Correa, ¿usted estaría de acuerdo con la creación de jueces y fiscales sin rostro y en algunos casos hasta de jueces y fiscales que actúen desde fuera del país? Por supuesto que sí, todo lo que sea posible, todo lo que genere acciones en beneficio de los ecuatorianos, de todos los 18 millones de ecuatorianos, es muy importante. Aquí son las decisiones de quienes están como líderes ante la justicia, ante los operadores de justicia, ante los fiscales. Entonces tienen que reunirse, tienen que coordinar mejor las acciones, ver cuál es el camino más positivo para poder cubrir, blindarles a estos operadores de justicia para que ellos puedan ejercer esta función. Hay muchas acciones que pueden llevarse a cabo. Para eso son las coordinaciones, para esas son las decisiones, para que realmente el país pueda poco a poco ir tomando el pulso y poder realizar las acciones muy importantes. Esta clase de jueces. Ajá. Gracias, general. Nuestra compañera, la máster Romina Ceballos, continúa con el diálogo. Son la máster. General, buenos días. Y bueno, pues con lo que ha pasado con la resolución judicial que se ha dado en estos días, ¿qué cree usted que debe hacer el gobierno? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se debe hacer? Porque realmente ahora se ve el apoyo ciudadano justamente para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer su labor y continuar con el progreso de la seguridad del país. Sí, los ecuatorianos estamos a la expectativa. El gobierno ha tomado decisiones muy importantes y más que todo está dando ese respaldo que nunca existió a Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que cada uno de ellos pueda cumplir sus funciones y que sea respaldada con cada una de sus acciones transparentes y que estén siempre enmarcadas en la ley. Esto es muy importante porque no ha tomado situaciones en beneficio de su tienda política, no, él ha tomado decisiones en beneficio de los ecuatorianos para podernos dar una cierta tranquilidad, una actividad cotidiana un poquito más efectiva, para poder realizar las acciones que diariamente lo ejecutamos.
Entonces, esto es muy importante, pero el gobierno tiene que ir más allá todavía, más profundo, más radical. Las acciones que están llevando son muy importantes. El sistema penitenciario y las cárceles están siendo poco a poco organizadas y esto es evidente. Todos somos espectadores de esta situación y estamos viendo resultados muy importantes. Tenemos fe, tenemos esperanza de que esto continúe. No debe quedar ahí, tiene que continuar. Llegamos un mes ya de estas acciones y tenemos un mes más, pero el gobierno tiene que ya ir armando más, tomando mejores decisiones más profundas para que la ciudadanía vaya teniendo ese respaldo, vaya teniendo esa situación y nosotros los ecuatorianos tenemos que unirnos al gobierno para que las situaciones sean más veraz, respaldar esas decisiones y de esta forma poder tener resultados muy favorables para los ecuatorianos. Las 10 de la mañana con 2 minutos, Romina. Así es, general. Muchas gracias por respondernos sus inquietudes y la verdad es que es válido todo lo que usted dice. El gobierno está actuando de manera en que la ciudadanía sentimos cierta percepción de seguridad y esperemos que esto vaya escalando y que muy pronto el país pueda vivir otra realidad. Sí, ojalá sea así. General, yo acabo de ver una información que nos hace llegar aquí nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena, el Marqués de Pebrava, y habla de la lista de las 20 ciudades más peligrosas del mundo en el 2024. ¿Se acuerdan que la vimos en el 2022, en el 2023? Durante el gobierno anterior de Guillermo Lasso se disparó, pues Guayaquil pasó a estar llegó al número 24, cuando éramos número ciento y pico de las más peligrosas del mundo. Y en este mismo que se llama World Index y que ha salido hoy, a ver, no, 13 de febrero, es de ayer, de 13 de febrero, pero nos lo envía hoy Juan Carlos, dice por el crimen o el índice de crimen, está primero Caracas, después, para citar otras ciudades, están en Sudáfrica, Pretoria, segundo, Durban, Johannesburgo, son la segunda, tercero y cuarto. Sexto, San Pedro Sula, en Honduras. Séptimo, Río de Janeiro. Bueno, y de ahí podemos seguir con varias ciudades. La número 14, que aquí sí lo hemos conversado, es Rosario, que hace poco que fue el asunto de la deportación de la familia de Alia Fito de Córdoba. Entrevistamos a varios periodistas especialistas en criminología y nos decían que Rosario tiene un índice tremendo de delincuencia. Y Guayaquil está en el número 16. Está en el número 16. Miren, el 15 aparece Baltimore, Estados Unidos, con 74.75 en el índice criminal, que no es lo mismo que número de muertes por cada 100.000 habitantes, no es lo mismo. Guayaquil aparece en el índice con número 74, con 74.3 en el punto 16, es decir, en el 2023 subió radicalmente la inseguridad en nuestra ciudad y al día de hoy, pues ese es el ranking general. Abraham Correa, ¿qué le parece? Me parece que se quedó congelado, ¿no? Se quedó congelada la imagen y por ende no tenemos comunicación verbal con él. Sí, porque el internet de él parece que está medio falloso. Complicado. Sería ideal que baje la cámara, pero digamos que le quite la imagen a la cámara, con eso se hace un poquito más rápido el internet, o que apaguen muchas veces lo que tiene que ver con el Wi-Fi, ¿no? Mucha gente se conecta en las oficinas o en los domicilios al Wi-Fi, el inalámbrico, y entonces eso hace que le quite rapidez. No sé si ahí sí nos escucha, general. Ahí le estoy escuchando, ahí le estoy escuchando. Sí, le decía sí, que Guayaquil está 16 en el mundo. Sí, la muy entrecortada.
la perla del Pacífico, la provincia del Guaya y específicamente Guayaquil, como algunas veces hemos conversado, ha sido siempre protagonista de estos hechos delictivos. La delincuencia siempre ha estado presente, la delincuencia en sus diferentes manifestaciones eh, ha existido en Guayaquil y muy poca en otras ciudades, pero Guayaquil ha sido siempre el centro por ser la capital económica del país y aquí es donde la delincuencia siempre ha ejercido en sus diferentes formas. Pero lo importante es manifestar que ha sido controlada, no ha dejado crecer estas situaciones. Ha habido esta delincuencia, pero ha sido controlada, no se ha dejado desbordar como hoy lo tenemos, con sus diferentes manifestaciones, sicariatos, secuestros, secuestro express, asesinatos, acciones violentas. Entonces, estas cosas se han ido de la mano de los gobiernos, de las autoridades. Y ahí es donde prácticamente la situación se ha desbordado y no hay control, o no, al menos no había control. Hoy las situaciones estamos viendo que se están reduciendo poco a poco, que hay mejor control, y estas son decisiones muy importantes, porque si no hay control, si no hay decisiones para poder parar estas acciones violentas, la situación va creciendo porque la delincuencia se da cuenta que no tiene el Estado prácticamente ha dejado un paso libre, luz verde para que ellos realicen sus actividades, pero cuando el gobierno toma decisiones importantes, cuando el gobierno que quiere controlar todo esto y da ese respaldo a las autoridades para que su trabajo diáfano pueda generar acciones de beneficio de toda la ciudadanía, ahí vienen los resultados y esto está reflejado y es evidente lo que estamos viendo. Lo importante es mantenerlo como manifestamos, lo importante es que siga el control, que estos líderes de estas organizaciones criminales sean controladas, minimizadas y acorraladas, así como nos tenían a los ecuatorianos. Esto es muy importante. Eso es muy importante y ojalá esto continúe porque es una lucha de largo aliento. Por ejemplo, este feriado en la provincia de Santa Elena hubo mucho menos criminalidad, mucho menos que lo que venía ocurriendo y de lo que, claro, y lo que pasó el año pasado. Sin embargo, hubo robos, o sea, de que uno se entera, así como que dicen, en la casa de tal, en Chipipe, lo asaltaron al entrar el sábado en la noche en el garaje. En la casa, perdón, en el barrio Bazán, dos personas les robaron mientras iban en el carro, los pararon y los robaron. Es decir, hubo ciertos problemas, pero nada que ver con lo que pasaba el año pasado y lo que venía ocurriendo en los fines de semana anteriores a este feriado de carnaval. Así es que pienso que se está avanzando mucho en esa lucha, como bien dice el general Abraham Correa. Vamos con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Gracias Andrés. Sí, solamente para reiterarle, general, que yo veo que hemos dado pasos avanzados, pero, por ejemplo, quiero su opinión al respecto de esta ley de extinción de dominios. Es decir, se enjuicia a alguien y hay que esperar a que tenga sentencia ejecutoriada para poder tomar esos bienes por parte del Estado en ciertos casos. Esto debería cambiarse y desde el momento mismo en que se involucra y se llama a juicio a estas personas, debería ya tomarse los bienes de los involucrados. Y otra cosa, es posible que sigamos soltando a aquellos que estaban presos, especialmente ladrones de cuello blanco que se robaron miles de millones de dólares, los soltamos sin que paguen las multas, sin que devuelvan lo robado, para que vayan a disfrutar a los pocos años de haber estado presos, para que vayan a disfrutar de lo robado. ¿Está bien esas cosas? De ninguna manera. Todo esto tiene que cambiar. Usted ha de recordar, licenciado, hace años atrás y los excelentes panelistas que están ahí. En el caso Víctor Hugo Reyes, ¿no? Que
se decomisaron su hacienda San Antonio en Santo Domingo, sus viviendas en edificios en la avenida Chiris, Monteserrín tenía otras propiedades, tenía con miles de cabezas de ganado, caballos de diferentes razas, o sea, todo eso era producto del narcotráfico. Y esto ya el Estado ejerció derechos sobre ellas. El Estado no lo pudo manejar todas estas situaciones y el ganado porcino poco a poco fue desapareciendo, porque inclusive la hacienda fue entregada a la ESPE, me parece, para las actividades agrarias. Entonces también es importante de que todas estas incautaciones sean bien administradas. Entonces ahora preguntan dónde está el ganado. Ha desaparecido. Había unos caballos de árabes en una hacienda en Ibarra, los utilizaban para hacer carreras porque no sabían cómo estos animales tenían que ser tratados, murieron todos porque hubo el abuso de quienes administraban. Entonces esto es importante, que al tomar de decisiones rápidas, el Estado también ejerza las actividades y sea un buen controlador, un buen administrador de todos estos bienes, para que se produzca dinero para el Estado, para que todo se haga de la mejor forma, que sea transparente y lo más pronto posible, no dejar pasar los años. Y después viene la situación que hay que devolver nomás, que les comenzaron a devolver la hacienda, reclamaban el ganado, y todos los edificios fueron, el juez ordenó que se los devuelva. Lo mismo fue en el caso del banco, de Filambanco. También esta situación, incautaron vehículos que eran de colección, desaparecieron. Entonces, esto también es importante, la administración, pero la rápida decisión a través de las autoridades, de los jueces, para que ya el Estado tome posesión y no haya estas válvulas de escape para después los reclamos. Lo mismo pasó con el Tormenta Blanca. General, debemos permitir Sí, que salgan en libertad aquellos que se han robado millones de dólares sin pagar, sin devolver el dinero, sin pagar las multas, para que salgan a gozar de lo robado. Mire, nosotros somos espectadores de todas y cada una de estas acciones, porque la ley así está establecida. Dice, echa la ley, entra la trampa. Entonces, todos estos dineros, todas estas situaciones tienen que ser incautadas, pero nunca llegan al país, nunca son devueltas. Todos los que ejercieron esta situación al margen de la ley, el dinero tienen acumulado, tienen a nombre de otras personas, los bienes tienen a nombre de otras personas, entonces es difícil de establecer y poder recuperarlos. Entonces dice, cubren un tanto por ciento de su pena, salen a disfrutar de todos estos dineros. Estas leyes tienen que cambiar, tienen que ser más rígidas, más transparentes, y que todo sea en beneficio de los ecuatorianos. Hay, por ejemplo, al vicepresidente, al ex vicepresidente Glass, lo dijeron que tiene que pagar dice cuántos miles de dólares o millones de dólares por las acciones al margen de la ley, pero él nunca remitió al Estado un solo centavo. Entonces esto tiene que cambiarse para que sean más transparentes, más rápidas, y para que el Estado pueda administrarlas, para que el Estado pueda tener los dineros suficientes para esta misma lucha. Gracias. Romina, por favor, continúe con el diálogo. General, bueno, creo que la opinión y todo lo que hemos conversado realmente es para el progreso de la seguridad en el país, y definitivamente creo que el poder hacer que los delincuentes les quitemos su mayor, lo que ellos más quieren y por lo que delinquen, que es el tema financiero, es lo que va a comenzar a hacer que realmente esto se pueda dar. Y definitivamente el gobierno, la asamblea debe apoyar esta iniciativa, como usted bien lo dijo. Así es, así es. Todos tenemos que apoyar estas gestiones, porque todos somos beneficiados de todas estas resultados, porque necesitamos dinero, porque necesitamos
llevar adelante, el gobierno necesita llevar adelante estas importantísimas acciones que van en beneficio de todos. Necesitamos un sistema carcelario, necesitamos la creación de otros centros penitenciarios, necesitamos en la salud, necesitamos muchas actividades, actividades viales, salud y educación. Todo esto necesitamos, pero si hay hay cosas de las cuales se puede generar importantísimos dineros que van a generar acciones de beneficio de todas y cada una de los organismos del Estado. Entonces es muy importante que estas decisiones se tomen más claras, más radicales, más prontas y decisorias más que todo, para que no haya, como manifesté, estas válvulas de escape para después decir, no, hay que devolverle nomás después de unos años, no, devuelvan sus cosas, y así es lo que ha pasado, así es lo que ha sucedido. Entonces esto tiene que ser cerrada, esta puerta tiene que ser cerrada para que estos bienes prácticamente ya queden a favor del Estado y el Estado pueda tomar las decisiones que crea conveniente sin que haya un reclamo en absoluto a futuro. Y que no sea que después de unos años el Estado tenga que devolver esos bienes, como se ha visto en algunos casos, ¿no? Así es, así es. Muy bien, queremos agradecerle al general Abraham Correa Lochamín por estar con nosotros. Lo recordamos siempre cuando también fue jefe de la policía acá en Guayaquil, pues. Claro, en su tiempo, claro. En su que tiempo, sí. claro, de la PJ. Claro. Y luego fue comandante nacional de la policía, el general Abraham Correa. Gracias por estar con nosotros y que tenga un muy buen día en este San Valentín y miércoles de ceniza. Felicidades, un abrazo en este día especial. Que las acciones y actividades que usted los realiza son muy importantes en beneficio del Estado. Para mí será siempre un privilegio poder conversar con ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos, amigos oyentes del sistema de emisoras Atalaya.